Amén, hermanos, muy buenas noches. Los saludamos a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este momento en el que vamos a estar compartiendo un poco más acerca de la palabra del Señor en este libro tan hermoso y tan nutritivo para nuestra vida como cristianos, que es el libro de Éxodo. En esta noche vamos a estar leyendo, vamos a entrar al capítulo 17, del verso 1 hasta el verso 7. Esos 7 versículos vamos a estar analizándolos, hermanos. Amén. Y para eso invito a cada uno de ustedes que puedan acompañarme, cerrar sus vistas para poder darle gracias a Dios por este momento en el que nos concede poder estar aquí para escuchar de su maravillosa palabra. Oh Señor, gracias te damos, Padre Señor, porque tú siempre estás con cada uno de nosotros, Señor. Tú nos das la dicha de poder levantarnos en la mañana, poder abrir nuestros ojos, Señor, con salud, con bienestar, Señor. Te damos gracias porque tú eres el que concede, Señor, la sanidad en cada uno de nuestros hogares. Tú nos mantienes, Señor, allí listos y con fuerzas para poder estar, Señor, ahí atentos a tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en este momento estamos aquí reunidos dando un poco de tiempo, Señor, para poder nutrirnos con tu maravillosa palabra, Señor. Sé tú dándonos la sabiduría, Señor, que tú deseas que nosotros tengamos para poder entender, comprender tu palabra y guardarla en cada uno de nuestros corazones y ejecutarla en nuestra vida cristiana. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, entonces como hemos estado leyendo en los capítulos anteriores, tenemos al pueblo de Israel ya en el desierto, eh, eh, quizás con altos y bajos, pero teniendo siempre a Dios de su lado, tendiéndoles la mano y ayudándoles en cada momento de dificultad que ellos tienen, ¿no? Y este capítulo o en esta porción de la palabra que vamos a leer no es la diferencia. Vamos a ver que va a suceder algo muy parecido a los dos acontecimientos anteriores que hemos estado viendo el día de ayer y el día miércoles, en el que los israelitas siguen su camino por el desierto, ¿no? Siguen caminando hacia esa tierra prometida que el Señor les dijo, por el cual tenían que salir de Egipto, ¿no? Pero vemos aquí en este momento de que ya no tenían que preocuparse por la comida, ¿no? Como lo vimos en el capítulo anterior, pues Dios ya les estaba dando el pan del cielo, el maná del cielo. Pero sin embargo, lo que comenzó a escasear, si se podría decir nuevamente, era el agua, ¿no? Vamos a comenzar leyendo el verso 1 de este capítulo 17 del libro de Éxodo. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿No? Entonces aquí hay algo que rescatar y es que el pueblo de Dios pues iba conforme al mandamiento de Jehová, ¿no? Entonces ellos eh, de alguna u otra manera pues estaban bajo la cobertura de Dios y estaban haciendo o estaban yendo por donde Dios quería que fuesen, ¿no? Pero nosotros vemos de que comenzó nuevamente el problema del agua. Si nos acordamos quizás del capítulos anteriores, lo que sucedió en Mara, sucedió casi lo mismo, ¿no? Encontraron aguas que eran imposibles de beber para ellos, ¿no? Y gracias a Dios, pues, purificó las aguas y pudieron beberlas. Pero en este caso no tenían ni siquiera agua amarga para beber. No tenían agua amarga que convertirla en agua dulce. Entonces estos personajes o el pueblo de Israel pues empezó a preocupar, ¿no? Y uno pensaría que los israelitas ya habían superado esta prueba, porque sucedió básicamente lo mismo en el pueblo de Mara. Entonces cualquiera pensaría de que, bueno, ya pasaron por esta crisis, se desesperaron, quizás cometieron el error de quejarse contra Dios y Dios los sanó. Dios les proveyó del agua necesaria
Y uno pensaría que pues ya aprendieron la lección, ¿no? De que en este momento, de que de igual forma no tienen agua, pues correrían hacia Dios, arrodillándose ante Él, clamando de su misericordia para que haga nuevamente lo mismo que había hecho en la ciudad de Mara. Pero nosotros vemos de que no sucede esto, ¿no? Ellos volvieron a quejarse con Moisés. Vamos a leer el verso 2. Dice, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Esta es la respuesta que le da Moisés al pueblo de Israel. Entonces en esta ocasión no solamente fue una queja, sino que la palabra de Dios lo describe como un altercado, ¿no? Sino que fue como algo un poco más fuerte que una queja, como que una incomodidad, que una exigencia en contra de Moisés, ¿no? Y no fue un altercado. Y en hebreo esta palabra se puede traducir incluso como forcejeo, como lucha, como enfrentamiento, disputa o riña. ¿No? Son quizás palabras un poco más graves o más fuertes, ¿no? Entonces los ánimos estaban pues en lo más bajo, ¿no? Hasta el punto de que Moisés temió por su vida. Moisés tuvo miedo de que el pueblo le hiciera algo, ¿no? O hiciera algo con él o le quitara la vida. Si nosotros leemos el verso 4, dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Esto era lo que pensó Moisés, ¿no? Entonces Moisés no solamente estaba preocupado porque el, por lo que el pueblo podía hacerle a él, sino también estaba preocupado por cómo iba a reaccionar Dios, ¿no? Justamente por la pregunta que leímos hace algún momento que dijo Moisés, que es ¿por qué tentáis a Dios? ¿No? Él estaba preocupado por ambas cosas, ¿no? Por lo que le iban a hacer a él y por cómo iba a reaccionar Dios con respecto a lo que estaba haciendo su pueblo. Eh, ¿Y cuál era la causa de la pelea contra Moisés? O sea, del pueblo contra Moisés. Pues la razón era porque esta nube que los estaba siguiendo, pues se había detenido, ¿no? En un lugar árido y desértico como lo era Refidim. Y la provisión de agua que llevaban ya se estaba escaseando. La provisión que les había dado Dios en Mara ya se estaba escaseando. Y la preocupación de los israelitas, pues si bien era comprensible, ¿no? La preocupación que ellos tenían eran quizás algunos pastores tenían su ganado y quizás comenzaba a escasear el agua, se empezaban a morir algunos cuantos ganados, pues era comprensible la preocupación que este pueblo podría llegar a tener, ¿no? Eh, pero lo que no era justificable era la actitud que tomó este pueblo. No cualquiera de nosotros como seres humanos, pues quizás nos sentimos preocupados ante algunas situaciones que podemos llegar a cruzar en nuestra vida, ¿no? Y es completamente normal, es algo que cualquier persona puede llegar a tener, sea espiritual o no sea espiritual, o sea cristiano o no sea cristiano, la preocupación ante un problema por el cual estamos cruzando, pues es normal que nosotros tengamos preocupación. Lo que no es normal o quizás no es aceptable ante los ojos de Dios es la actitud que nosotros tomamos enfrente de esos problemas. Es que tenemos una actitud quizás de queja como el pueblo de Israel, es que quizás tenemos una actitud desafiante ante Dios de que por qué me haces cruzar por tales desiertos, ¿no? Esas actitudes son las que no tienen ninguna justificación para nosotros como hijos de Dios. ¿No? Entonces este era el problema que estaba atravesando el pueblo de Israel. ¿Y por qué reclamaron en lugar de pedir con humildad y fe ante Dios que vuelva a proveerlos de agua? Pues habían sido testigos de los milagros que Dios había hecho en Egipto, ¿no? Todas las plagas que había mandado con tal de liberarlos de la esclavitud en Egipto, en el Mar Rojo,
en Mara, en el desierto, con el maná del cielo. O sea, ellas habían sido testigos de todos estos milagros que había hecho Dios para beneficio de su pueblo, ¿no? Entonces, ¿por qué en lugar de reclamar no pidieron con humildad y fe ante Dios? Pues esto es algo que nos debemos de preguntar cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo es que podemos reclamar a Dios tales situaciones si es que nosotros vemos con claridad su mano todos los días a partir desde que nos levantamos muy de mañana hasta que nos acostamos en la noche? Es por gracia de Él, ¿no? ¿Cómo podemos reclamar ciertas situaciones si es que por su gracia estamos vivos y estamos con vitalidad en estos momentos, ¿no? ¿Cómo pudieron dudar todavía de Dios el pueblo de Israel? Entonces Dios estaba probando los corazones de los israelitas, ¿no? Dios lo que estaba haciendo, tanto en esta situación como en las dos situaciones pasadas, en Mara y en el desierto con el maná, estaba probando al pueblo de Israel. Y salió a la luz algo que era ya quizás bastante obvio, ¿no? En el pueblo, y era la falta de fe y de gratitud hacia Dios, ¿no? Estos eran dos puntos claves que quizás Dios estaba trabajando con ellos para que puedan mejorar y pueda ser un pueblo humilde, pueda ser un pueblo lleno de fe, al igual que Moisés. En Éxodo, el verso 3 dice: así que el pueblo tuvo allí sed de agua y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Nuevamente vemos cómo la queja y la falta de gratitud pues distorsionan la forma de ver las cosas, ¿no? Produciendo negativismo y desesperanza y también duda, ¿no? Dudaban de Dios, comenzaron a dudar de que Él los podía salvar y de que Él los podía llevar a esa tierra prometida, ¿no? A causa de la riña de Israel contra Dios, pues le pusieron el nombre correspondiente a ese lugar. Vamos a leer el verso 7. Dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Antes se llamaba Refidim, ¿no? Como leíamos en un inicio, que quiere decir lugares de reposo. Pero después de este altercado que hubo allí entre el pueblo de Israel, Moisés, y la queja hacia Dios, pues recibió este nombre, ¿no? Masa, que significa tentación o prueba, y Meriba, que significa contención o provocación, ¿no? Al menos en esta historia o en estos versículos que ya hemos estado leyendo, al menos una persona reaccionó correctamente ante el problema, ¿no? Si bien todo el pueblo de Israel pues tomó una mala actitud con respecto al problema que estaban pasando, había una persona que fue totalmente diferente, ¿no? Actuó correctamente ante el problema, y este es el ejemplo que en esta ocasión Dios quiere que nosotros tomemos ante los problemas, ¿no? Moisés buscó a Dios, ¿no? Ante los problemas siempre se tiene que buscar de Dios, y es también Moisés el personaje que le dio solución a esto, ¿no? La respuesta a las pruebas siempre las encontramos de rodillas y no con la mano empuñada. Cuando Dios le mostró a Moisés lo que debía hacer para obtener el agua para el pueblo, pues Moisés no dudó en decírselo al pueblo y calmar esta sed que ellos tenían, ¿no? Y de alguna u otra forma también librarlos de esa preocupación que ellos tenían. El verso 5 y 6 dice: y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos
de Israel. Entonces la falta de agua de este lugar, Refidim, no solamente era una prueba de fe, sino también venía acompañada de una lección espiritual un poco más profunda, ¿no? Como hemos visto en las ocasiones anteriores, todo se relacionaba con respecto a Dios, como por ejemplo el maná del cielo, ¿no? El pan, y en este caso también, ¿no? Con el agua que fluye de la roca. Así como Dios le mostró con la lección del maná, no solamente del pan vive el hombre, pues también el Señor les enseñará cuál es la fuente que apaga la sed de verdad y de justicia, ¿no? En el mismo lugar donde saldrá el agua, pues también más adelante vamos a ver que allí recibirán la instrucción de Dios, que son los mandamientos, ¿no? Que ya vamos a estar leyendo más y más adelante. Entonces, estos 7 versículos que nosotros hemos estado leyendo en esta noche, pues la lección que nos quieren dejar es que cada uno de nosotros, ante los problemas, ante cualquier problema que lleguemos a tener en nuestras vidas, siempre debemos de buscar a Dios. La preocupación que nosotros podamos tener ante ellos, quizás el miedo, el sentirnos quizás un poco acongojados por lo que estamos pasando, es totalmente normal, ¿no? Es normal como nosotros como seres humanos. Lo que no es justificable es nuestra actitud, es la actitud que nosotros ponemos ante las situaciones. Siempre debemos de tener una actitud humilde, una actitud llena de fe hacia Dios, y siempre tener en mente de que nosotros no podemos hacer nada si no es por gracia de Él, ¿no? Esa es la actitud que nosotros debemos de tomar. Lo único que nosotros debemos hacer es postrarnos de rodillas, como lo hizo Moisés, clamar a Dios por una solución y tener fe en que Dios nos va a responder, ¿no? De alguna u otra forma Él nos va a responder. Quizás en este momento, o con Moisés inmediatamente fue de un momento a otro que tuvo la respuesta de Dios. Y quizás en nuestra posición también va a ser igual, pero también debemos estar conscientes de que quizás no. Y no es por eso, y por eso nosotros no vamos a estar quizás pensando en que Dios no nos escucha, Dios no nos oye, sino que debemos estar allí anclados en la voluntad de nuestro Dios, ¿no? Siempre estar allí sabiendo de que Él nos va a responder y que Él siempre hace lo mejor para cada uno de nosotros. Debemos de confiar al 100% en Dios y debemos de aprender de las actitudes tanto del pueblo de Israel como de Moisés, porque si nosotros leemos en los primeros versículos, vemos de que el pueblo de Israel estaba allí a los mandatos de Dios, o sea, estaba siguiendo, estaba pasando por todos los lugares que Dios estaba mandando. O sea, por un lado estaba haciendo las cosas bien, pero por otro lado estaba haciendo las cosas mal. Y el hecho de que nosotros estemos en los caminos de Dios también no significa que todo lo que nosotros atravesemos sea para bien, ¿no? Vamos a tener algunas pruebas, pero no por eso significa que estamos errando o haciendo algo mal, sino que Dios quiere obrar con nosotros y quiere que mejoremos nuestra actitud frente a los problemas. Amén, hermanos. Entonces vamos a dejar este capítulo aquí en este versículo 7 y vamos a estar allí orando también para que el Señor sea obrando con este tema en nuestras vidas. Voy a invitarlos a que cierren sus vistas y darle gracias a Dios por esta maravillosa palabra que nos ha traído en esta noche. Oh Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pedimos que seas tú obrando en cada uno de nuestros corazones, que seas tú, Señor, forjando ese amor y esa fe, Señor, en ti, que cuando venga cualquier dificultad, Señor, en nuestra vida, seas tú la primera persona a la que nosotros estemos clamando y pidiendo, Señor, por misericordia para que nos dé una solución. Te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra en esta noche y te pedimos que cada uno de los hermanos
que ha estado aquí, Señor, presentes en esta transmisión, sea nutrido por tu maravillosa palabra, Señor, que ese alimento espiritual en sus vidas sea renovado y que sea llenado de nuevas fuerzas para que sigan adelante en tus caminos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a estar ahora saludando a todas las personas que han estado con nosotros en esta noche. Desde aquí un fuerte abrazo a toda la familia pastoral, ¿no?, que siempre nos apoya y nos insta a que sigamos haciendo estas prédicas porque son de nutrición para todo el pueblo de Dios. Saludamos a nuestro hermano Ricardo también Saldarriaga, que siempre está con nosotros apoyándonos, a Miriam Vivanco también, a nuestro hermano David Correa, a nuestra hermana Jacqueline Velázquez, a la familia Correa, Zapata, a Leila, Cliff, Mark y Christopher también, a la familia Correa Gamboa, a la familia Barrientos Vega, a nuestra hermana Luisa García, a Nicole Caicho también, que nos está viendo desde Yecna en Lurín, a Cintia Godoy, a Lucho Nicho, a Miriam Velázquez, a Santa Maguiña, a Roxana Torpoco y a todos los hermanos que nos van a ver quizás más adelante. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor siga con cada uno de ustedes a su lado, dándole las fuerzas necesarias para seguir estos tiempos que quizás están siendo un poco cargados para cada uno de nosotros. También saludamos a nuestra hermana Marta Godoy Francia. Y justamente nos está pidiendo que nos unamos en oración con ella por la salud de su hijo Arturo. Bien, hermana Francia, vamos a estar orando por la salud de su hijo. Invito a todos los hermanos también que nos están sintonizando que puedan hacer lo mismo, que oren por la sanidad del hijo de nuestra hermana Francia, Arturo. Bien, hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos estamos viendo entonces el día miércoles a las 8 para seguir con otro nuevo fragmento de este libro de Éxodo. Muchas bendiciones, hermanos. Respuesta en la aflicción, tú eres la calma en la tormenta, eres la esperanza en el dolor, y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad, tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel, la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande, tu nombre es grande. Que tu palabra nunca falla, sé que la esperanza en ti está, y sin importar la circunstancia, tu promesa permanecerá, y yo no temeré, tu voz escucharé, mi espada siempre es tu verdad, tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido. Tu nombre es fiel en la batalla, victoria en las pruebas, poderoso nombre que no falla. Tu nombre es grande,
la tierra tiembla, por tu luz huyen tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre, con tu voz la tierra tiembla, por tu luz huyen tinieblas. Poderoso es tu nombre, a una voz tu iglesia canta, a una voz tu pueblo clama. Poderoso es tu nombre. Tu nombre vence las tinieblas, libra al cautivo, trae misericordia al perdido.